Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Mi vida de comunión, mi vida de intimidad y la fuerza y la sustancia de mi oración y de mi adoración tomó fuerzas cuando yo entendí que una cosa es comunicarme con el Dios Padre, otra cosa es comunicarme con el Dios Hijo y otra cosa es comunicarme con el Dios Espíritu Santo. Así. Cuando entro en mi cuarto, en mi intimidad, en oración y en adoración, yo suelo hablar con el Dios Padre primero con Él. Pero maestro, estar hablando con el Dios Padre no es estar hablando con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo a la vez, no son uno. No. Es ahí donde está el problema. Estas son las locuras del maestro Briceño para muchos que no conocen el texto sagrado, para muchos que no toman esto en el espíritu, sino que te escuchan con oídos sensuales, carnales y almáticos. Solo el hombre espiritual puede entender estas cosas que son del espíritu, estas enseñanzas. Presta atención. Hay oraciones que tienen que ver con el Dios Padre. Y me centro en hablar con el Dios Padre. Y me dirijo a Él como Dios Padre, como lo que es. Y disfruto mi relación, porque el término relación es mi parentesco. Él es mi Padre, yo soy su Hijo y hablo con Él, Dios Padre. Claro está, me acerco al Dios Padre por los méritos que me da mi hermano Jesús, el Teantropos, Dios hombre. Eso está claro. Cuando converso con Él, le digo, Padre, vengo a ti por los méritos que tu Hijo Jesús me dio, por los méritos que el Teantropos, el Dios hombre, me entregó y me delegó. Vengo a ti por la autoridad que tu Hijo me ha entregado, que es mi hermano. ¿Por qué? Porque el texto sagrado dice que a los que creen en su nombre tenemos potestad. Tú diste la potestad de ser hechos tus hijos. Por eso me acerco a ti, por lo que tu Hijo hizo y por lo que tú hiciste en tu Hijo y el Espíritu Santo llevó a cabo. Quiero conversar contigo, Padre. Papá, entonces cuando comienzo mi comunicación con mi Padre, no le atribuyo en mi oración ni en mi adoración cosas que tienen que ver con el Hijo, únicamente con el Hijo, y cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo, únicamente con el Espíritu Santo. No le atribuyo. Solo hablo con el Dios Padre. Después de terminar de hablar con el Dios Padre, entonces comienzo mi comunicación, mi oración, mi adoración, mi alabanza con el Dios Hijo. Y le presento en mi oración, en mi comunicación al Dios Hijo, todo lo que tiene que ver con Él. Gracias, Jesús. Porque en la persona del Teantropo, del Dios hombre, te diste, te entregaste. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por tu humillación. Gracias por los momentos duros y difíciles que pasaste en el Via Crucis, desde el Getsemaní hasta la cruz.
Esos son momentos que el Dios Padre no los vivió, vivió fue Dios Hijo. Yo tengo que hablar es con el Dios Hijo y mi conversación tiene que tener relación con lo que Él, es de Él propio, eso es de Él. Que eso se dio mediante el propósito del Dios Padre, esa es otra cosa. Yo puedo añadir al Dios Padre en la conversación, pero estoy hablando con el Dios Hijo. Y gracias, Jesús, por ser mi hermano, mi salvador, mi mesítes, mi mediador, mi sumo pontífice, mi intercesor, mi abogado. Porque así nuestro Padre, ¿está viendo? Porque así nuestro Padre, ya estoy hablando con el Dios Hijo y le estoy presentando el propósito del Dios Padre, porque así Dios Padre lo decidió. Pero gracias porque en el Getsemaní entregaste tu voluntad. Pudiste haber hecho lo que tú quisieras hacer, pero en el Getsemaní te humillaste, te quebrantaste, te humillaste, entraste en sumisión, en sujeción, entregaste tu voluntad y pasaste a ser obediente, donde le dijiste a Dios Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias, gracias Jesús. Gracias por los clavos, por las torturas, por las flagelaciones, por los clavos, por la corona, por el madero, por la cruz. Porque si no hubieses hecho esto, yo todavía te hubiera enajenado, vendido al pecado. Tú me hiciste libre por tu sacrificio. Gracias, Espíritu Santo. Ahí voy, ahí voy. Hablar con la persona del Espíritu Eterno. Ya hablé con Dios Padre, ya hablé con Dios Hijo, ya hablé, ahora voy a hablar con Dios Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Mi amado Consolador, porque todas estas cosas que Dios Padre, Dios Hijo llevaron a cabo, tú las tomaste, se las escribiste y se las colocaste a diferentes profetas y dieron anuncio de las cosas anticipadamente que habían de suceder. Wow. Gracias, Espíritu Santo, porque fuiste tú que así como ejecutaste la palabra del Padre en la creación desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, porque fuiste tú el que creaste el mundo. Dios, el gran yo soy, solo dio la palabra es el verbo, y tú tomaste la palabra y hiciste los mundos. Así también, cuando escuché las verdades del Evangelio eterno, acepté el plan de salvación y tú impartes en mi espíritu la justicia y la vida y sacas de mí la simiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte y colocas en mí la simiente divina que es la justicia y la naturaleza divina que es la vida eterna. Solo hiciste tu Espíritu Santo. Dios Padre, mediante tu persona, hizo esto posible. Fui sellado. Tú colocaste, pusiste impreso en mi espíritu la justicia y la vida. Y eso me llevó a un estado de regeneración y eso me llevó a ser tu hijo. Hijo del gran yo soy, hermano de Jesús, templo y morada de ti, Espíritu Santo. Espíritu, quiero que cumplas en mí tu propósito, me guíes, me instruyes, me corriges, me redarguyes en el momento que yo falte, redargúyeme, no me dejes en el pecado, no dejes que caiga en una mente cauterizada y para ser reprobado y desechado por Dios. No, trabaja conmigo, Espíritu Santo, dame sabiduría, dame iluminación de lo que está escrito en el texto sagrado. Espíritu Santo, utilízame en el mensaje que doy. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eres tú el que convence. Gracias, Espíritu. Ahí le di un ejemplo, cómo hablé con los tres, pero por separado. Por eso es la necesidad y la importancia de conocer quién es el gran yo soy, quién es el verbo y quién es el Espíritu Santo en las dispensaciones pasadas. Dispensaciones de los jueces, reyes, profetas y sacerdotes, aún antes de las dispensaciones, quiénes son. Y conocer ahora al conjunto de la deidad en la dispensación de la gracia, quién es el Dios Padre, quién es el Dios Hijo y quién es el Dios Espíritu Santo. Que no es como me enseñaron, que Jehová Dios dejó de ser Jehová Dios
y se convirtió en el Dios hombre, y el Dios hombre dejó de ser Dios hombre y se convirtió en Dios Espíritu Santo. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.